Hola, hola. Nosotros los saludamos desde Susques. Susques es todavía provincia de Jujuy, estamos sobre la ruta 52 y estamos muy cerquita de Chile. A 120 kilómetros más o menos por esa misma ruta. Exactamente. Así que sabrán qué se viene en los próximos días. Saben que cuando salimos de La Quiaca decidimos atravesar parte del interior de Jujuy por caminos de tierra. Y Siempre fue intrépidos. súper hermoso el paisaje, lo que vivimos en esos días, pero Más se duro de lo pensado. atrasó, o sea, tardó más de lo que pensábamos esa travesía. Y bueno, el último día agarramos mucho frío. Sí, Y como verán, estamos un poquito mal de la medio congestionados garganta. todavía. Sí, así que nos quedamos un poquito acá en Susques para recuperarnos porque sabemos que nos esperan días fríos. Y varios días donde no vamos a tener mucha opción de dónde parar. Claro, ahora sí Meterle ruta estamos nomás. bastante refugiados, Ujú. digamos. Bueno, también estamos tomando cositas para la garganta, para sacar esos catarros por ahí. Así que en esa situación nos encontramos ahora con lo que es nuestro viaje, el proyecto Ciclovida. Pero bueno, estamos en esta ocasión con ustedes a través de este video. Y bueno, y todo lo que les explicamos antes también es una forma de explicarles por qué viene tarde este video, este episodio de Cicloviblia. Porque no pudimos hacerlo antes. Llegamos más tarde y estuvimos con todo esto de la tos. De recuperarnos Así que bueno, primero. ahora estamos tratando de cumplir con este episodio, de compartir con ustedes lo que fue la lectura de los últimos capítulos Los últimos del 6 libro capítulos. de Primera de Samuel. Ujú. Ya esta semana estamos empezando con el segundo libro de Ya estamos Samuel. leyendo los primeros capítulos de Así Saúl. que después de este episodio, el número 39, 39. ya en 3 días probablemente ya tengan a disposición el capítulo 40. El resumen de ese Exactamente. episodio. Sí. Bueno, ¿y cómo titulamos a este episodio? En la espera, el corazón se revela. Exactamente. Creo que era así. Y vamos a ver nuevamente, continuar viendo la historia de David y la historia de Saúl que llega a su fin en esta parte de la Biblia. Sí. Bueno, pero antes de compartir con ustedes esta linda historia, ¿les parece si oramos? Dale. ¿Quieres dirigirnos? Sí. Dios y Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias te damos porque también estás con nosotros, porque tenemos tu palabra a disposición, porque podemos estudiarla, leerla y también compartirla, Señor, y poder aprender más de ti. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, también con las personas que están mirando este video, escuchándolo, y que puedas hablarnos a través de tu palabra en esta ocasión. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, y empezando con el capítulo número 25, que es el primero de este resumen, los primeros 2 versículos nos cuenta algo triste de un personaje del cual ya veníamos, claro, con el cual ya veníamos estudiando desde que comenzó el libro, que es justamente Samuel, esta persona que fue dedicada a Dios, el líder antes de Saúl, que fue elegido espiritual. como juez, eso, como líder espiritual. Y bueno, muere, el pueblo hace gran lamentación y dice que David desciende al desierto de Parán. David seguía huyendo Así. de Saúl. Habíamos terminado el episodio anterior con la reconciliación, podríamos decir, de Saúl y David, después de que David le perdona la vida. Pero Saúl seguía empeñado en matar a su contrincante, seguía dudando de poder mantenerse en el poder, de que David era una amenaza. Entonces David también estaba consciente de que no era muy sincero Saúl, o el arrepentimiento de Saúl. Entonces, por temor a su vida, seguía huyendo. Sí, como que eran destellos así de arrepentimiento, pero no un arrepentimiento sincero y genuino que habría tenido Saúl. Bueno, y después de relatarnos que David seguía huyendo, o aclarar esto en la historia, también entra en escena un nuevo personaje llamado Nabal y su esposa Abigail. Y nos cuenta este capítulo que David y sus hombres estaban en una zona, bueno, por lo que entendemos era la zona de Carmel, donde este señor Nabal tenía a sus siervos pastando ovejas o su ganado. Y coincidieron en ese espacio físico, digamos, David y sus hombres y los Nabal. siervos de Nabal. No Nabal porque Nabal era de Maón, pero se ve que tenía sus animales y sus criados en Carmel. Y en ese tiempo en el que coincidieron David y sus hombres con los siervos de Nabal, ellos le asignaban protección. No solo a los siervos, sino también para los animales, que nadie los robe, que nadie los lastime,
Básicamente fueron sus protectores. Y no por una paga o por pedido de, sino simplemente por un acto de bondad. Y como David y sus hombres sabemos que eran fugitivos, realmente necesitaban de la ayuda de las personas generosas. Y en este caso pensaron, bueno, sabemos que Nabal está esquilando ovejas y que probablemente pueda ayudarnos con algo que tenga para sostenernos. Vamos a enviar un siervo que le pida alguna colaboración. Y dice la Biblia que Nabal era muy rico, o sea, eso lo aclara. O sea, era muy rico, tenía muchas posesiones, pero también aclara que tenía mal carácter. Sí. Y también aclara el contraste con su mujer. Abigail dice que era no solamente hermosa, sino también muy sabia. ¿Y qué sucede? Cuando llega este siervo y le dice esto a Nabal de que David está pidiendo algo, Nabal le dice, ¿pero quién es este David? ¿Quién es él para pedirme algo? Hay muchos que escapan de sus amos, dice, y yo no tengo por qué ayudarlo. Porque obviamente con esto que está diciendo Nabal, está diciendo, vos te escapaste de Saúl. O sea, sos un fugitivo. Hacete cargo, básicamente. Yo no voy a colaborar con vos. Y con esto también no lo estaba reconociendo como el futuro rey ungido. Abigail se ve que no se enteró de nada de todo esto, porque después un siervo le cuenta a Abigail y le dice, mira, David fue muy generoso con nosotros, David nos protegió cuando nosotros estuvimos pastando, y Nabal fue muy grosero. Y se viene la catástrofe para nosotros, por ser tan desagradecidos. Algo tenés que hacer, Abigail, tenés que interceder. Y Abigail era una mujer, como dijimos, sabia. Así que juntó regalos y se fue al encuentro de David sin avisarle a Nabal. David efectivamente se había molestado con la respuesta de Nabal y estaba viniendo con sus hombres para vengarse o para ejecutar justicia, digamos, contra este hombre tan poco agradecido. Abigail logra apaciguar las cosas, logra la paz. Le gana de mano, digamos, a David. Y logra digamos, un asesinato impulsivo o esta situación indeseable que iba a ser para David. En vano, digamos. Y David reconoce lo sabia que fue Abigail. Y bueno. Termina esta escena en paz. Al siguiente, Abigail le cuenta a Nabal lo que hizo. Sí, y Nabal termina muriendo. Sí. David sabía también de que Dios iba a tomar la justicia en sus manos y que no le correspondía a él. Esto obviamente Abigail es la que lo hace ver. Y una vez que, Nabal se entera, muere, y ahí David la toma por esposa, dice a Abigail. Una vez que queda viuda, Abigail, David la toma por esposa, y al final del capítulo también se menciona otra esposa más, Ahinoam, y dice algo muy triste el último versículo de este capítulo. Pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a otra persona. O sea, ya que David huyó, Saúl agarró a su hija, que ya era esposa de David. Y aparte David supuestamente intentaba matarla, amenazarla, según la última confesión de Mical. Sí. Bueno, pasamos al siguiente capítulo, el 26. Sí. Nuevamente el título de este capítulo nos anticipa el buen corazón que tenía David. Nuevamente, sabemos que Saúl perseguía a David, se entera otra vez de lo de Sif, le cuentan a David, a Saúl, perdonan a David, Saúl va atrás de David, David tiene oportunidad de matar a Saúl, le perdona la vida, se vuelven a reconciliar. Sí. De eso básicamente nos habla el capítulo 26, que David obviamente perdona a Saúl, es en Aquila esta historia, porque él no iba a levantar su mano contra el ungido del Señor. A él no le correspondía esta justicia. Él seguía en esa espera. Su corazón seguía esperando. Exactamente, el momento en el que su corazón se seguía revelando en esa espera. Porque era re injusto la persecución que estaba sufriendo David. El hecho, no solo que tenía que vivir como fugitivo, vivir de la caridad de la gente, como Nabal, o que no podía siquiera adorar a su Dios en su país o estar con su pueblo, con sus costumbres. Él tenía que estar huyendo y no... Bueno, él estaba en el territorio de Judá, por lo que entendemos Judá empatizaba mucho con David, pero no todos. Acordémonos que muchos lo delataban a Saúl, probablemente a David con Saúl, probablemente por miedo a lo que hiciera el loco rey de Saúl.
Pero él estaba en una situación muy poco deseable, pero así todo, él no iba a adelantar las cosas, matando al rey, al ungido de Dios, esperaba. Sí, Que la tenía justicia iba a confianza. llegar en el tiempo de Exactamente, Dios. tenía confianza en los tiempos de Dios. Capítulo número 27 nos cuenta una decisión por ahí objetable, al menos objetable, de David. Sí, que mostró un poco de desconfianza en la protección de Dios, Ujú. que fue la de huir justamente a un país extranjero. Se fue con los filisteos, nada más ni nada menos. Exactamente. A pedirle refugio, a pedirle asilo. Ajá, y con Aquis, que Aquis ya había aparecido en el relato cuando él se hizo pasar por loco, después de haber huido de donde estaba el sacerdote. Recuerden que después de esto es que se ejecuta el asesinato de todos los sacerdotes. Aquis se enamoró de David. Sí, le puso muchísima confiaba estima. plenamente en David. Y David iba a hacer excursiones al territorio de Judá. Ujú. Y cuando Aquis le preguntaba qué estuviste haciendo, él daba una respuesta ambigua. Y Aquis, como lo quería tanto, lo interpretaba como que qué fiel que es David Sí. a mí. Y David tiraba una respuesta como a medias. Claro, se iba a hacer guerra al territorio de Judá, pero no contra los pueblos de Israel, sino contra los pueblos paganos que todavía estaban habitando en territorio de Judá. Porque recordaba que Dios había pedido exterminar o limpiar el territorio de cananeos, cosa que Saúl había descuidado Ajá. por empeñarse en su persecución con David. Con David. Y dice que David exterminaba absolutamente a todos, no dejaba a nadie de la ciudad, justamente para que no se corra la voz de qué ciudad es que él había ¿De estado. quién había Exactamente. sido? Bien. Y otra cosa, Aquis le da una ciudad a David llamada Ziklag. A David y a toda su gente, Ujú, a la familia, y sus a todo. 600 hombres y sus familias, exactamente. Y probablemente él ahí, en esa ciudad apartada, y también ubicada estratégicamente, geográficamente probablemente, él podía continuar adorando a Dios. Es decir, por más de que él no estaba en su país y estaba en un país pagano, él no dejó de adorar a Dios. ¿Y por qué decíamos al principio que demostró desconfianza en Dios? Porque Dios ya lo había protegido múltiples veces y probablemente podía seguir haciéndolo. De si hecho, él- lo podía seguir haciendo. Si seguía dentro de su pueblo. Pero él estaba tan asustado y cansado yo creo, de y huir. sabía que donde no iba a ir a buscarlo, Era con los filisteos. así que ese fue el método que él utilizó. Sí. Quizá no el más sabio, pero bueno. En el 28, 28. Los filisteos se alistan contra Israel. ¿Y quién estaba acampando y viviendo con los filisteos? David. Así David que y sus ¿quién hombres. iba a ir con los filisteos en contra de Israel? David y sus hombres. Pero bueno, Dios despierta también la desconfianza en los otros jefes filisteos, porque solo Aquis estaba enamorado de David. Y finalmente lo regresan a Ziklag, a su casa. Y acá, perdón, retrocedo un chiquitito en la historia para contar un detallecito más. Cuando Aquis le dice, David, mirá, vamos a ir a hacer guerra con tu pueblo. ¿Vos qué vas a hacer? Y David ahí también le tira una respuesta tipo ambigua. Mira, ya vas a ver lo que va a hacer tu siervo. Claro, vas a ver, pero David nunca le dijo, sí, voy a ir a pelear o voy a matar a los israelitas, no. Claro, no. Ya vas a ver lo que va a hacer tu siervo. Una respuesta ahí ambigua, al aire, claro. Abierta a interpretación. Sí, como buen poeta, podríamos decir. Sí, de paso lo era. Sí. Bueno, David entonces regresa a Ziklag. Perdón, yo me adelanté al capítulo 29. Todo esto es del 29. Nos olvidamos que en el 28, cuando los filisteos estaban alistando contra los israelitas, Saúl se llena de miedo porque, bueno, ve a los filisteos que van a atacarlos. Incluso él probablemente sabía que David estaba con ellos y capaz que tuvo más miedo todavía. Y consulta a Dios por los medios conocidos, por profetas, por el Urim. No recibió sueños, no recibió revelación. Exacto, Tuvo con los profetas, no hubo ninguna respuesta. ¿Por qué Dios no respondía a Saúl, que estaba tan asustado y con miedo, y consultaba con Dios? Por lo mismo que muchas veces no nos contesta a nosotros hoy. Porque... No vamos a él con un corazón sincero. No. Saúl no estaba arrepentido de las cosas que había hecho, no se humillaba ante el Dios Todopoderoso a quien él había faltado al respeto repetidas veces. Solamente demandaba, como quien mala expendedora, y pide, dale, dame. Quiero la respuesta ya. Ajá.
Entonces, Y recuerden la que ya... relación entre Dios y Saúl no estaba... No, ya se había cortado. Estaba rota, Ujú. pero no porque Dios lo haya decidido, sino que fue Saúl quien lo decidió así. Sí. Y acá vemos otra escena de impaciencia de Saúl. ¿Recuerdan? Que ya, no sé si fue en el ciclo de Biblia anterior o hace 2 ciclos de Biblia, se vio una escena de impaciencia muy importante de Saúl cuando ofrece holocaustos Eso sin fue esperarlo en la a primera Samuel. parte, sí. Eso, sin esperarlo a Samuel, que le había dicho, espérame. Bueno, y acá Saúl, nuevamente, ansioso, apurado. Y no arrepintiéndose y humillándose ante Dios. O sea, ese era el paso que le faltaba. Ujú. El entregarse a Dios nuevamente. El reconocer sus errores. No quería recomponer su relación con Dios. Él quería la respuesta de Dios nomás. Así como... Sí, demandaba de Dios. Pero él no se entregaba a él. Su corazón no se lo entregaba. Y como no recibió respuesta, ¿qué hizo? Consultó con una divina. Que de paso él había exterminado Sí. y echado a todos los adivinos. Los que... ¿Cómo es que se llama? ¿Este tiene una palabra? ¿Medium? No, con N. Ah, los que hacen necromancia. Exactamente, esa es la palabra. Supuestamente contactan a los muertos. Eso es. Sí, bueno. Saúl, al principio de su reinado, cuando todavía era temeroso de Dios, había mandado a exterminar, obviamente, a todos Estas estos prácticas. Ujú. hombres y mujeres. Pero una se ve que todavía estaba viva, escondida en Endor. Y su gente sabía dónde estaba. Entonces, de noche se disfrazó y se fue con sus guardias a visitarle a esta mujer. ¿A quién quería contactar? A Samuel. Nada más ni nada menos. Ahora yo le pregunto a ustedes, si Samuel era siervo de Dios, si Dios decidió no, o sea, no se podía dar esta respuesta de Dios a Saúl o la relación no estaba acorde como para que Dios siguiera dirigiendo las cosas en la vida de Saúl, ¿Dios hubiese utilizado un espíritu ¿De alguien para muerto? comunicarse No. con él? No. No. Primero que nada, Dios prohibió el contacto con los muertos. Samuel tampoco estaba a favor de eso. Si Dios ya no se comunicó con Saúl, Por no el lo iba a Urim, por los hacer. profetas, por No sueño. se iba a comunicar con él a través de este método. Entonces, claramente, no fue un mensaje de Dios el que recibió Saúl. Ujú. Entonces, probablemente estamos hablando de otro espíritu. Si no era el espíritu de Dios, no hay Es otra del opción. diablo. Era otra era otro espíritu. Pasemos entonces al... No, el capítulo 29, ahí sí David es excluido de ir a la guerra y ahí vamos contra Israel. al 30. Ujú. Cuando él llega a Siglac, se da cuenta de que los amalecitas aprovecharon que se habían ido a la guerra y secuestraron a todos. Por suerte no sé que no mataron a nadie. Pero los secuestraron. A todas las familias, al ganado, a todo. Saquearon la ciudad, básicamente. Obviamente incluida a Abigail y a Jimnoam, las esposas de David, y las familias de sus hombres. Sus hombres Sí. casi que lo apedrean a David. Así estuvieron. ¿Por qué tuvimos que ir con ellos a la guerra? ¿Por qué dejamos las ciudades protegidas? Obviamente había que culpar a alguien, estaban Ujú. todos tristes. Y el líder era lamentándose. David, así que... Y David consulta con Dios Ujú. y le pregunta, ¿tengo que ir atrás de los amalecitas? ¿Me vas a acompañar? Si ¿Puedo voy- recuperar lo que perdí? Si voy detrás de los amalecitas, ¿los voy a alcanzar? Esa es la pregunta que le hace. Efectivamente, Dios le dice que sí. Él va, hay un egipcio creo. Un egipcio les indica dónde estaban más o menos y bueno, van en esa, A cambio en de esa que no lo dirección. devuelvan a su dueño porque se ve que él enfermó y lo dejó tirado. Ujú. Y los alcanza y dice que recupera absolutamente todo lo que le habían quitado. Ujú. Y fue muy alegre la victoria. En el camino se quedaron 200 hombres. De los 600 hombres de David, 200 quedaron de camino porque estaban muy cansados. Entonces quedaron, dice, en un arroyo, al cruzar un arroyo quedaron ahí. Y los otros 400 se fueron. Y esos 400 lograron igualmente la victoria, recuperaron a todas las mujeres, niños, ganado, etcétera, que le habían robado. Y al regresar, bueno, se le devuelven cada uno a sus familias lo que le pertenece. Estos 400 hombres dijeron, solamente le tenemos que devolver a sus mujeres, su familia, pero nada del botín, nada de nada, porque ellos no fueron con nosotros. Y David, como era un hombre justo, dijo, Y con buena memoria. tanto el que se queda a cuidar las cosas del bagaje, dice, Ujú, como el que se va a la guerra va a recibir su parte. Todos por igual. ujú. Y esto ya lo vimos en Números. No me acuerdo el capítulo. Creo que 31. Yo lo había anotado por ahí, pero no sé dónde está ahora en mi Biblia. Y
Dios había dicho ya, cuando Moisés vivía, Ujú. que tenían que darse partes iguales, al que fue a la guerra como al que no. Sí, Así como el que que va a cuidar las eso fue cosas. también una ley o una costumbre. Ujú. De ahí en más también se volvió a restablecer esto. Sí, se volvió a respetar ese mandato. Así es. ¿Y saben qué más hizo David, que era un hombre tan justo y bondadoso? Mandó regalos a todas esas personas, pueblos, jefes, que en algún momento lo habían ayudado, y capaz que algunos que no, no Ujú. sabemos, porque mencionan varias ciudades y después al final dice, y varias otras, digamos. El territorio de Judá, en gran medida eran los de Judá, de la tribu de Judá, quienes habían sido buenos con David y sus hombres. Así que reparte, no es egoísta ni ambicioso, sino que manda regalos. Y llegamos al último capítulo, donde finalmente vemos que los filisteos prevalecen contra los israelitas, Ujú. y en esa batalla Saúl y sus 3 hijos mueren. Y sucede algo muy triste. Saúl no quería morir en manos de los filisteos, así que pide a su escudero que le atraviese con una espada. Ujú. Dice que había Él no sido quería herido. hacer eso, no Ujú. quería levantar su mano contra el rey, así que lo que hace Saúl es tirarse él arriba de su espada, su escudero hace lo mismo. Ya vamos a ver en los capítulos Siguiente ciclo siguientes, en el bíblico. siguiente libro, qué pasó después, porque hay un detallecito más en esta parte que se revela recién en 2 de Samuel. Pero vemos que mueren entonces Saúl y sus hijos, y los filisteos toman sus cuerpos, los decapitan. Los exponen, digamos, como trofeos, Sí, en básicamente. una ciudad cuelgan los cuerpos, Ujú. y sus escudos y su espada creo que van a otro lugar, a un El templo de templo Astarte. de dioses paganos. Ujú. Y una cosita más que termina diciendo este libro antes de cerrarse, nos menciona a los de Jabe. Las de Jabes. Ujú. En Galaad. Si recordamos, la primera hazaña de Saúl que llevó a que el pueblo se ganara su confianza como rey fue cuando él liberó a los de Jabes. Así que fueron ellos los que fueron en una excursión a recuperar estos cuerpos para darle una digna sepultura, y dice que los pusieron bajo un árbol a los Ujú. restos. Y así termina. Y ayunaron 7 días, nada más. Nada. Uh-huh. Sí. Y ahí termina el libro de Primera de Samuel. Medio triste como termina. Lamentable para Saúl y sus hijos. Pero bueno, ya veremos Bien. cómo sigue. ¿Qué aprendimos o qué rescatamos de esta porción de la Biblia? Bueno, una cosa es que Dios guarda silencio cuando hay rebelión en el corazón. Ujú. No podemos tratar a Dios con falta de respeto, digamos. Él se merece que nos dirijamos con Él con temor. Temor en el sentido del respeto. Estamos hablando de el Dios Todopoderoso, el dador de la vida, a quien debemos todo. Y no solamente tenemos que ir a Él para reclamarle cosas, pedirle respuestas, ser impacientes, que es algo que nos caracteriza a muchos, Ujú. sino que tenemos que recordar también nuestro deber hacia Él. Si tenemos algo que confesar, si tenemos algo que arreglar con Dios, es lo que tenemos que hacer en primer lugar antes de reclamarle a Dios respuestas o soluciones. Ver nuestra condición para restablecer esa comunicación. Ir con humildad hacia Ujú. Él. Si bien pensemos en David, probablemente él tenía muchos errores y pecados. Como vemos, él también metió la pata. Sí, varias veces, como engañar a Aquis, Ujú. como el huir a otro país, como el tomar más de una mujer, que después vamos a ver que le trae consecuencias en la poligamia, que Dios lo toleró muchas veces en el pasado, pero Pero nunca no porque fue esté el bien. plan de Dios. Ujú. Dios toleró muchas cosas y perdonó muchas cosas. Y Sí. probablemente David, fíjense que David seguía consultando con Dios, es impresionante. Me acuerdo siempre de Sansón, que habíamos dicho que 2 veces nomás oró. Se lo mencionó 2 Pero oraciones. en la historia de David se menciona varias veces, y David consultó con Dios. Cada cosita le consultaba a Dios. Y entonces yo pienso, ¿no? Me lo imagino a David dirigiéndose a Dios con humildad, porque Dios le respondía, y probablemente él sabía sus errores, y él iba siempre con ese corazón humilde, reconociendo su condición de pecador.
Sí. Y si vamos a los salmos, lo podemos ver eso reflejado. Él escribió varios salmos en el que él se reconoce como alguien indigno, pero recordemos que Dios ama a las personas. Ama al pecador, no al pecado. A mí lo que me llamó la atención justamente de David, para no repetir todo lo que dijiste, que también me llamó la atención eso, es el respeto que tenía hacia las decisiones de Dios. Por ejemplo, a Saúl tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces. Y como dicen, parar de sufrir, digamos, esa persecución. Mucho tiempo le estuvo huyendo. La Biblia menciona sea, 1 año y esperaba. 4 meses. 1 año y 4 meses tuvo que estar refugiado con los filisteos. Pero igualmente él dijo, no, yo no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, porque confiaba en el plan, en el proyecto, en los tiempos de Dios y los respetaba. Y fíjense que sufrió mucho David, porque no creo que haya sido fácil. Y así todo nunca le reclamó a Dios. O sea, como, ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué perdí a mi esposa? Claro, o sea, Empezando ¿por por qué ahí, Dios porque no tuvo hace que huir. justicia? ¿Por qué Saúl sigue vivo? ¿Por qué Dios no me restablece ya? ¿Por qué no aceleras las cosas? No leemos por lo menos que él haya reclamado a Dios la espera que él tuvo que tener. Entonces, en esa espera, su corazón Se revela. se revela. ¿Qué revela? Reveló que tenía un corazón, como decía el ciclo bíblico anterior, conforme al de Dios. Exactamente. Digamos, de sumisión al poder y a la Confiando soberanía en los de tiempos Dios. de Dios. Bueno, y una cosita más que quiero decir y destacar es al personaje de Abigail. Sí. Así como ella, probablemente podemos ser utilizados por Dios para hacer mediación, digamos, para ser Agentes de paz. intermediarios. Exactamente, eso. Porque hubiera sido una catástrofe lo que hubiera hecho David. Hubiera obtenido los bienes, sí, fantástico. Quizás se casaba con Abigail, sí, capaz se casaba con Abigail. Pero ella ahorró toda esa desgracia que podría haber ocurrido. Y expresó su bondad, digamos. Y ella sí lo reconocía como futuro rey. O sea, ella sí sabe. No es que iba a decir, ay, ¿quién sos vos que te escapaste de tu amo? De tu amo. ¿Quién sos vos para que yo te ayude? No, ella lo reconocía a David como alguien que estaba con Dios, que Dios estaba con él y alguien que iba a unificar a Israel en su determinado momento, digamos. Bueno, algo más que querramos rescatar de estos capítulos. Léanlos, o sea, quizás no lo leyeron, pero vayan a leerlo porque hay detalles que son muy lindos. Lo que yo le repito a Fer una y otra vez cuando leo la historia de David es que está para hacer una serie. Sí, totalmente. Hay muchos detalles de lo que sentían, de lo que pensaban, es como bastante... Tiene mucho condimento. Sí, hay muchos personajes, como hay muchos poderes ahí moviéndose. Sí. Está bueno, está bueno. Sí. Léanlo, por favor, léanlo. Y bueno, y déjennos en comentarios su opinión sobre esta fracción de la Biblia, qué aprendieron, qué les sorprendió, si qué algo parte les llamó la les atención, gustó, qué parte les dio dudas. Lo que sea que quieran compartir en comentarios, si es que nos están escuchando, nos sirve mucho la retroalimentación, ¿sí? Aprendemos también de ustedes. Bueno, hasta acá entonces el ciclo de Biblia de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros esta porción de la Biblia. Y si no, aunque hay cosas tristes, pero Dios estuvo ahí siempre. Sí. Y bueno, y eso también esperamos, que hayan podido ver el carácter de Dios en estos capítulos, que hayan podido aprender y sobre todo tomar lecciones para aplicarlas en nuestra vida todos los días. Confiar en Dios, por ejemplo, en sus tiempos. Sí, tal cual. Esperar y revelar realmente si nuestro corazón está con Él o no. Así es. Bueno, nos vemos en el siguiente ciclo Biblia. Hasta el capítulo 40. Chau, chau. Chau, chau.